El tema que vamos a explicar va a ser el de fecundación. La fecundación es un proceso de fusión celular, donde se unen las gametas femenina, óvulo, y masculina, espermatozoide, resultando en la formación de una nueva célula llamada huevo o cigoto. En esta diapositiva lo que vamos a intentar mostrar es la constitución del aparato genital femenino, donde se observa el útero con su cavidad, la trompa de falopio, el ovario y como desde el ovario extraemos lo que se llama el ovocito ya secundario con sus envolturas, la zona pelúcida, la corona radiante, y es solo a modo de observar cómo el ovocito va a ser captado por la trompa y se va a encontrar con la gameta masculina, que es el espermatozoide, en un lugar específico que es el tercio externo de la trompa uterina. Para entender mejor lo que es el proceso de la fecundación, la dividimos en etapas, las cuales comienzan por lo que se llama transporte de gametas. Dichas gametas, o mejor dicho, una de esas gametas, que es el espermatozoide, la gameta masculina, debe sufrir maduración y capacitación. Posteriormente van a encontrarse en el tercio externo de la trompa y el espermatozoide va a ser el que tenga que traspasar distintas barreras, en este caso la primera, que es la corona radiante, que es la que le ofrece el ovocito. Por último, una vez que atraviese todas las barreras que le ofrece el ovocito, va a producirse lo que se llama reconocimiento y adhesión de ambas células de la misma especie. El espermatozoide sufrirá de reacción acrosómica. Luego va a producirse la denudación del ovocito, el ovocito va a quedar desnudo. El espermatozoide va a intentar o va a tener que penetrar la membrana pelúcida, fundir las membranas, ambas membranas plasmáticas, y una vez que el espermatozoide se encuentra dentro del ovocito, va a producirse un proceso que se denomina bloqueo de la poliespermia, justamente para evitar la mayor entrada o la entrada de más espermatozoides al ovocito. Inmediatamente entra el espermatozoide, se reinicia la segunda división meiótica, se forman los pronúcleos masculinos y femeninos, produciéndose por un lado la singamia y posterior anfimixis, que es el proceso que marca el fin de la fecundación. Previo al encuentro de las gametas en el tercio externo de la trompa, el espermatozoide tiene que sufrir dos procesos importantes. El primero es el de maduración, que se define como cambios químicos, morfológicos y funcionales que se producen en el tránsito del espermatozoide a través del epidídimo. ¿Qué es lo que adquiere o qué es lo que cambia en su constitución el espermatozoide para poder decir que ese espermatozoide está maduro? Primero, adquiere lo que se denomina la movilidad anterógrada, porque tenemos que recordar que el espermatozoide, una vez espermiado en el túbulo seminífero, no es fecundante ni es móvil. Esta movilidad la va a adquirir en este momento de la fecundación. Posteriormente, o una segunda modificación que sufre es de su metabolismo, variando cargas de superficie de membrana, cambiando la fluidez de la membrana plasmática y en algunos casos formando vesículas entre el plasmalema y lo que se llama acrosoma. El acrosoma es la envoltura que tiene en su mitad anterior el núcleo del espermatozoide y que guardan enzimas que luego vamos a ver serán utilizadas por el espermatozoide para atravesar distintas barreras del ovocito. En el transporte de gametas, los espermatozoides son depositados en la vagina, avanzan a través del cuello uterino, del cuerpo uterino y llegan a la trompa. Esto que parece tan sencillo no lo es, porque en un principio el espermatozoide logra avanzar gracias a los movimientos adquiridos en el epidídimo, movimientos que no son completos. Por otro lado, ese desplazamiento es favorecido por las contracciones musculares rítmicas y coordinadas de la vagina, del útero y de la trompa, por supuesto el epitelio que recubre el tracto genital femenino, fundamentalmente útero y trompa, que es el ciliar, ayuda, y la estimulación hormonal. Pero en este ascenso el espermatozoide tiene que sufrir un montón de obstáculos. Los primeros obstáculos los va a poner la mujer, primero en la vagina, la acidez vaginal, y luego en el cuello uterino, el moco cervical.
Luego de la eyaculación, el esperma constituido por los espermatozoides y otras sustancias se mezcla en su paso por la uretra masculina con secreciones que les ofrecen dos glándulas anexas importantes del tracto genital masculino, que son las vesículas seminales y la próstata. Las vesículas seminales le proveen de fructosa y de prostaglandina, y la próstata de fosfatasa ácida, zinc y magnesio, más sustancias ricas en azúcares que lo que hacen es reforzar al espermatozoide energéticamente para facilitar su desplazamiento a través de todo el tracto genital femenino. Son depositados en cada eyaculación 300 millones de espermatozoides aproximadamente. En la vagina, uno de los obstáculos que tiene que atravesar el espermatozoide es justamente el pH. El pH de la vagina es un pH muy ácido, pero la naturaleza es muy sabia y ese pH ácido es contrarrestado por la alcalinidad que le ofrece el esperma a través de la secreción prostática. Luego sigue ascendiendo y va a tener que atravesar lo que se llama el cuello uterino. En el cuello uterino hay moco cervical, secretado por las glándulas endocervicales del cuello uterino. La migración espermática dentro del cuello depende, o más o menos está en relación con tres factores importantes que hay que tener en cuenta. Uno es la capacidad del espermatozoide de atravesar ese moco, que vamos a ver que sufre cambios de acuerdo al momento hormonal de la mujer. Otro es la estructura y composición del moco cervical, que es única y lo que hace es guiar, alimentar y proteger al espermatozoide. Y por otro lado, la configuración morfológica o histológica del cuello uterino, que está formado por unas glándulas que en realidad no son glándulas verdaderas, sino son criptas muy imbrincadas entre sí, que sirven para almacenar y preservar al espermatozoide en el canal cervical. Dicho moco está formado por una cantidad compleja de detritos celulares, de una sustancia parecida al hidrogel y de glucoproteínas tipo mucinas. O sea, esas mucinas le otorgan una característica física bastante peculiar al moco, que a su vez va a sufrir cambios de acuerdo al momento hormonal de la mujer. En el caso que estemos bajo el influjo del estrógeno, el moco va a tornarse acuoso y eso hace que sea fácilmente traspasable por los espermatozoides, y eso ocurre en el momento del periovulatorio, del día 14 del ciclo aproximadamente. Mientras que en etapa progestacional se inhibe la actividad secretoria de las células epiteliales cervicales, entonces el moco se vuelve más viscoso, más denso y tiene la posibilidad de atrapar más espermatozoides y no poder atravesarlos todos. Por eso se dice siempre que el espermatozoide que va a llegar a la trompa va a ser indudablemente el más apto y el más capacitado y madurado para llegar hasta ese punto. Ahora vamos a definir lo que es la capacitación. La capacitación es un proceso donde se producen cambios bioquímicos en la membrana plasmática del espermatozoide que dan lugar a la remodelación de las moléculas de la superficie celular espermática, permitiéndole al espermatozoide responder a un estímulo provocado por los ligandos de la ZP, que es la zona pelúcida, y sufrir de esa manera la reacción acrosómica, que es una consecuencia directa o que forma parte de este proceso tan importante que es la capacitación. La capacitación se produce en el tracto genital femenino durante el ascenso del espermatozoide a través del mismo. Dura aproximadamente 7 horas y lo que se logra es cambios en la permeabilidad de la membrana plasmática a través de la captación de colesterol por parte de la albúmina del líquido tubárico. Otras modificaciones lo sufren proteínas e hidratos de carbono de la membrana plasmática, haciendo que, en definitiva, pierda determinadas glucoproteínas, fundamentalmente de la región frontal de la cabeza, después vamos a ver por qué es importante decirlo, entra oxígeno y el espermatozoide adquiere o termina de adquirir la movilidad en un proceso que se llama hiperactivación, donde el espermatozoide vigoriza los movimientos, los cuales le van a servir para seguir ascendiendo a través del tracto e ir al encuentro del ovocito en la trompa. En este esquema lo que vemos es
a la membrana plasmática del espermatozoide, donde se observa un receptor que va a interactuar con un inductor o un factor capacitante. Es factor capacitante receptor. Eso hace que se active la proteína G. La proteína G lo que hace es abrir el canal de calcio y facilitar la entrada de calcio al citosol, o sea, al citoplasma. A su vez, estimula a una enzima que se llama adenilatociclasa, la cual va a producir el paso de ATP a AMP cíclico. El AMP cíclico se va a acumular en el citosol y lo que va a desencadenar es una reacción en cascada que va a culminar con la fosforilación de una proteína asociada a los microtúbulos del axonema. Por lo tanto, el ATP, el calcio y la proteína axonémica activan el desplazamiento de las dineínas entre los microtúbulos, lo cual concluye con la hiperactivación de la cola del espermatozoide. El ovocito es ovocitado aproximadamente alrededor del día 14 del ciclo como ovocito 2 rodeado por la zona pelúcida y la corona radiada, que son dos obstáculos que el espermatozoide va a tener que atravesar. ¿Qué es la zona pelúcida? La zona pelúcida es una matriz celular compuesta por 3 glucoproteínas secretadas por el ovocito, a las cuales vamos a llamar ZP por zona pelúcida y se le va a poner un número que va a ser ZP1, ZP2 y ZP3. Cada una de ellas va a tener una función bastante específica, donde la ZP3 es la que va a interaccionar o va a favorecer la interacción de la membrana plasmática del espermatozoide con esa parte de la zona pelúcida para desarrollar la reacción autosómica. La ZP2 va a controlar la poliespermia y la ZP1 simplemente va a formar una especie de red entre la ZP2 y la ZP3. Una vez producido esto, o sea la ovocitación, se va a producir el encuentro de gametas a nivel del tercio externo de la trompa. Ahora, ¿cómo el ovocito llega a meterse dentro del tercio externo o llegar adentro de la luz de la trompa? Simplemente a través de una captura que va a realizar la trompa de ese ovocito, dado que durante la ovulación u ovocitación, las fimbrias, que es la porción final de la trompa, se vuelven más tumescentes y congestivas y van a tener una movilidad pulsátil y de barrido, lo cual va a hacer que el ovocito se adhiera a esa mucosa de la fimbria de la trompa y sea arrastrada primero hacia adentro de la trompa para encontrarse con el espermatozoide y posteriormente hacia la cavidad uterina. En este esquema lo que mostramos es la configuración molecular de la zona pelúcida. Y repetimos, posee varias glucoproteínas importantes para eventos posteriores en la fecundación como son la adhesión y el reconocimiento celulares. Las 3 glicoproteínas que la forman son ZP2, ZP3 y ZP1. En realidad, al microscopio electrónico, que esta es la imagen de la zona pelúcida, es una especie de malla, donde la ZP1 se entrecruza entre la fila de la ZP2 y la ZP3. Y de esa manera lo importante de saber de esto es que la ZP3 va a actuar como receptor del espermatozoide. Vamos a ver para qué evento importante que posteriormente lo vamos a decir. Volvemos a mostrar este esquema, que ya lo mostré, pero simplemente para poner el punto en el ovocito recién ovocitado y vean las cubiertas. Lo que está en celestito corresponde a la zona pelúcida y lo que está en verde a la otra barrera que ofrece, que es la corona radiada, que no son más que restos de células, o mejor dicho, células foliculares correspondientes al cúmulus ovofulus del folículo de Degraaff. La próxima etapa en el proceso de fecundación es la penetración de la corona radiada. En realidad es otro filtro para la llegada de los espermatozoides. ¿Y qué espermatozoide va a poder atravesarla? Siempre el más apto, el mejor madurado y el mejor capacitado. Lo importante acá es que el espermatozoide con el acrosoma intacto
recordando que el acrosoma es una organela dependiente del Golgi y que es una vesícula con dos membranas, una interna y otra externa, que contiene enzimas y que se encuentra en la mitad anterior de la cabeza del espermatozoide, avanza hasta la zona pelúcida. ¿Por qué puede avanzar? Porque existiría la secreción de una enzima que es la hialuronidasa, presente en la membrana plasmática del espermatozoide, y por su hiperactivación, o sea, por los movimientos vigorosos adquiridos en la capacitación, comienza a formar un túnel en el espesor de la corona radiada, como vamos a ver en la próxima diapositiva. En la diapositiva podemos ver entonces el ovocito, la membrana pelúcida y la corona radiante, y el espermatozoide con el acrosoma intacto y esa hialuronidasa que aparentemente se encuentra cerca de la membrana plasmática, como labra el túnel para tratar de penetrar la corona radiante y de esa manera llegar a la zona pelúcida. En el momento que el espermatozoide llega casi a adherirse a la zona pelúcida, vamos a ver cómo lo hace, se produce lo que se llama reconocimiento y adhesión. El reconocimiento simplemente es reconocimiento de especies. Se pueden fecundar dos especies iguales, espermatozoide y óvulo humanos. Y se va a producir entonces como un toque o una adhesión a la zona pelúcida. En el momento en que el espermatozoide toma contacto con la membrana pelúcida, especialmente en su receptor ZP3, con la ZP3 de la membrana pelúcida, se desencadena el proceso de reacción acrosómica. Ese proceso está mediado por aumento de la concentración del calcio, ya que la ZP3 va a estimular la apertura de canales de calcio. ¿Qué es lo que ocurre ante este desencadenante? Múltiples áreas de fusión entre la membrana plasmática del espermatozoide y la llamada membrana acrosómica externa. El acrosoma tiene dos membranas, una externa y una interna. La que acá va a fusionarse con la membrana plasmática del espermatozoide es la membrana externa. Se forman poros y a través de esos poros va a escaparse el contenido del acrosoma, que son enzimas. Las dos más importantes que se nombran siempre son la hialuronidasa y la acrosina. ¿Qué consecuencia trae esto? Desaparición de la membrana plasmática del espermatozoide en su mitad anterior y exposición de la membrana acrosómica interna, porque también desaparece la membrana acrosómica externa. Luego lo voy a mostrar en un esquema y lo van a entender mejor. Yo dije que para que se produzca la capacitación, la ZP3 debía interactuar con un receptor de ZP3 que se encuentra en la membrana plasmática del espermatozoide y que se necesitaba un aumento de la concentración de calcio. Aquí se ve el mecanismo de cómo se produce ese aumento de calcio intracitoplasmático. Vemos la ZP3 unida a su receptor que estimula una proteína G, la cual va a formar una fosfolipasa C y un fosfatidilinositol, los cuales a su vez van a formar diacilglicerol y fosfatidilinositol 3, que entre ellos ellos van a ayudar a la apertura de canal de calcio con entrada de calcio desde el exterior y salida de hidrógeno, pero a su vez también salida de calcio de depósitos intracitoplasmáticos. Este calcio, más todo este mecanismo, activa una proteinquinasa, la cual va a ayudar al desarrollo de la reacción acrosómica. En el esquema lo que vamos a ver es en el A, la cabeza del espermatozoide con núcleo, membrana plasmática y acrosoma, que lo cubre en su mitad anterior al núcleo, con su membrana acrosómica interna y externa. Y vamos a observar cómo a través de la reacción acrosómica se producen puntos de fusión entre membrana acrosómica externa y membrana plasmática. En el esquema B vamos a ver la disolución y la formación de los poros.
con la salida del contenido del acrosoma, que son las enzimas hialuronidasa y acrosina. En el esquema C vemos cómo queda luego de la reacción acrosómica en la cabeza del espermatozoide. Desapareció la membrana plasmática, desapareció la membrana acrosómica externa y quedó expuesta la membrana acrosómica interna con esos como pelitos que ustedes ven allí que corresponden a receptores que se denominan pH20 y que vamos a ver les van a servir luego para atravesar la zona pelúcida. Quedando entonces en el único lugar de la cabeza del espermatozoide donde queda membrana plasmática, va a ser la zona ecuatorial. Y eso es muy importante porque va a servir para que el espermatozoide se pegue al ovocito y luego pueda penetrarlo para culminar o para producir la fecundación propiamente dicha. ¿Cuáles son las consecuencias de la reacción acrosómica? Uno es el desprendimiento total de la corona radiante. Otro es el avance del espermatozoide a través de la zona pelúcida y por último la fusión de membranas de ambas gametas. Cuando hablamos de desprendimiento de la corona radiante hablamos de lo que se llama denudación y que es la separación y dispersión de las células de dicha corona radiante por acción de la hialuronidasa que se encuentra dentro del acrosoma. En el esquema lo que estamos viendo es exactamente la denudación. ¿Por qué? Porque ustedes ven al espermatozoide que sufrió la reacción acrosómica porque le ven los poros. Allí es donde sale la hialuronidasa y dispersa, y es como si dispersara y desenganchara las uniones entre las células foliculares de la corona radiada y hace que el ovocito quede completamente desnudo sin la cubierta. La próxima consecuencia de la reacción acrosómica es la penetración de la zona pelúcida. Primeramente se ayuda por su propulsión mecánica, o sea, por el propio movimiento del espermatozoide. Y luego se va a producir hidrólisis de sitios sucesivos de la ZP y va a ir labrando o formando un túnel en el propio espermatozoide por delante de su cabeza, y eso lo hace gracias a la otra enzima que había en el acrosoma y que fue dispersa y fue liberada a través de la reacción acrosómica, que se denomina acrosina. La acrosina es una proteasa que ayuda a la degradación de la pelúcida. A su vez, se producen contactos de los receptores de la membrana acrosómica interna con la ZP, pero en este caso la ZP2. Esos receptores de membrana acrosómica interna se denominan P20. En el esquema lo que vamos a ver es al espermatozoide cómo contacta a través de su zona ecuatorial, lugar donde quedó membrana plasmática, con el ovocito, cómo se produjo la reacción acrosómica y a través de los poros se eliminaron la hialuronidasa primero, y acá lo que importa es la acrosina, que es esa otra enzima que se encontraba en el acrosoma, que es una proteasa que ayuda a degradar la pelúcida, haciendo hidrólisis sucesivas de puntos sucesivos a través de un trayecto diagonal, de modo tal que el espermatozoide va a llegar a fundirse con lo que se ve acá como muy irregular y que es la membrana plasmática del ovocito. La próxima etapa es la fusión de membranas, contacto y fusión de membranas entre espermatozoide y el ovocito. Habíamos dicho que la región ecuatorial de la cabeza del espermatozoide mantiene la membrana plasmática intacta con receptores para unas proteínas llamadas integrinas del ovocito. A su vez, el ovocito ofrece una membrana plasmática bastante particular. Es una membrana plasmática que contiene microvellosidades. Lo que hay que producir es una continuidad entre las dos membranas para que el espermatozoide pueda penetrar primero la cabeza, luego la pieza intermedia y por último la cola. Muchos espermatozoides atraviesan la membrana pelúcida, pero solo uno va a poder establecer íntimo contacto con la membrana plasmática del ovocito 2. En el espermatozoide recordemos que la membrana plasmática involucrada en este proceso corresponde a la zona ecuatorial de la cabeza del espermatozoide.
En cambio, con respecto al plasmalema o membrana plasmática del ovocito, hay que saber que se fusiona en cualquier punto. Luego lo que tienen que saber también que hay diferentes proteínas de la superficie celular de ambos gametos que se han identificado para participar en la unión y fusión de ellos. Esas proteínas incluyen desintegrinas del espermatozoide que actúan con integrinas del plasmalema del ovocito y otras proteínas de fusión ricas en cisteína, especialmente una proteína que se denomina isumo 1 de la superfamilia de las inmunoglobulinas que se halla presente en la membrana plasmática del espermatozoide. Isumo 1 es responsable de la adhesión del espermatozoide al ovocito al interactuar con un receptor de la membrana plasmática del ovocito que se llama JUNO. O sea, esas son proteínas fusógenas que lo que hacen es establecer una hendidura en la membrana plasmática del ovocito, permitiendo que el espermatozoide penetre. En este esquema lo que vemos es, ya el espermatozoide atravesó la pelúcida, se produjeron las fusiones de membrana con la zona ecuatorial de la membrana plasmática del espermatozoide, con la membrana plasmática del ovocito, que si ustedes ven, la membrana plasmática del ovocito no es regular, tiene como una especie de microvellosidades, y en este momento lo que hace es alargar o provocar una prolongación, que lo que hace es engloba como si fuera un mecanismo de fagocitosis, no lo es, engloba al espermatozoide y lo introduce dentro de su citoplasma. En este momento cesan los movimientos de hiperactivación del espermatozoide. Al entrar el espermatozoide al citoplasma del ovocito, activa al ovocito produciendo entrada de calcio extracelular y de los depósitos intracelulares de calcio para comenzar a desarrollar lo que se llama el bloqueo de la polispermia. El bloqueo de la polispermia lo que logra es neutralizar la entrada de otros espermatozoides, o sea, únicamente el más apto es el que va a poder integrarse al citoplasma del ovocito, el resto van a ser expulsados. Y a su vez desencadena cambios en el metabolismo del ovocito. Existirían dos bloqueos, uno llamado fast, rápido, y otro slow, lento. El fast se produce a través de una despolarización eléctrica muy rápida de la membrana del ovocito con un cambio del potencial de acción, dura 2 a 3 segundos y luego se fusionan las membranas. Y en el slow, que se llama reacción de zona, ¿por qué se llama reacción de zona? Porque se va a producir la llamada reacción cortical que va a lograr transformar una parte de la zona pelúcida. Se va a necesitar de una propagación o una oleada de calcio. Va a haber inmediatamente por debajo de la membrana plasmática del ovocito unos gránulos llamados gránulos corticales que poseen en su interior enzimas hidrolíticas y polisacáridos. En el momento en que esos gránulos corticales se superficializan porque entró el espermatozoide, se produce en exocitosis una salida de los productos del gránulo cortical y una alteración de la bioquímica de la membrana plasmática, lo que hace que el espermatozoide que entró, pero el resto son automáticamente expulsados. En el esquema lo que vamos a ver es cómo se desarrolla el bloqueo de la polispermia. Vamos a ver en la porción inferior de la figura lo que es el ovocito, la zona pelúcida, y las flechas van a marcar las oleadas de calcio. Luego vamos a ver cómo, una vez que el espermatozoide entró al citoplasma del ovocito, se produce lo que se denomina la reacción cortical del ovocito, de modo tal que los gránulos corticales van a superficializarse, colocarse inmediatamente por debajo de la membrana plasmática, fusionar la membrana del gránulo con la membrana plasmática y por un mecanismo simple de exocitosis liberar su contenido, que son enzimas que lo que van a hacer es transformar o alterar bioquímicamente la constitución de la membrana pelúcida. De esta manera, el espermatozoide que entró ya está dentro del citoplasma del ovocito, pero el resto automáticamente desconocerá a la membrana pelúcida y no podrá penetrarla.
La presencia entonces del espermatozoide dentro del citoplasma del ovocito determina el reinicio de la segunda división meiótica con la formación del segundo cuerpo polar y la activación metabólica del ovocito. Posteriormente se van a formar los pronúcleos masculino y femeninos, representados por los núcleos haploides del óvulo y del espermatozoide. Los pronúcleos se tornan esféricos e impulsados por la activación del citoesqueleto del ovocito, migran hacia el centro del óvulo e inician la replicación de ADN. Posteriormente, los pronúcleos se acercan y fusionan, disolviendo sus cariotecas en un proceso que se llama singamia, y posteriormente se preparan para la primera división mitótica, donde los cromosomas mezclados maternos y paternos se ubican en el plano ecuatorial en un proceso llamado anfimixis, con el cual finaliza el proceso de fecundación. En este esquema vemos el proceso de singamia y anfimixis. En el esquema de la figura número 5 lo que vemos es la zona pelúcida, los dos cuerpos polares, la membrana plasmática del ovocito, y en su interior vemos el pronúcleo masculino, el pronúcleo femenino, que posteriormente de duplicar su ADN van a disolver su carioteca en un proceso llamado singamia. Fíjense la cola del espermatozoide cómo se mantiene y los centríolos necesarios para la formación del huso cromático. Y en la figura 6 lo que vemos es ya los cromosomas ubicados en el plano ecuatorial, lo que va a dar origen al primer plano de división celular en un proceso que se llama anfimixis, el cual marca la finalización de la fecundación. Este es un esquema que resumiría todos los procesos de la fecundación. En el ítem número 1 vamos a ver el espermatozoide atravesando la corona radiada, simplemente a través del empuje que hacía con sus movimientos. En el número 2 vemos que sufrió la reacción acrosómica y se liberó las enzimas contenidas en el acrosoma. En el número 3 vemos cómo atraviesa la pelúcida para tratar de fusionarse con la membrana plasmática del ovocito. Y en el número 4 vemos ya, una vez producida la fusión de membranas, la entrada del espermatozoide al citoplasma del ovocito. Lo importante a saber ahora son las consecuencias de la fecundación, que además de la formación del huevo cigoto, vamos a tener el restablecimiento del número diploide de cromosomas, la determinación del sexo cromosómico, la variación de la especie a través de la combinación de cromosomas maternos y paternos, y la activación metabólica del huevo que se prepara para la última consecuencia de la fecundación, que es la segmentación.